Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales para tercer periodo. Vamos a abrir un poco con las temáticas y analizar un tema interesante que son los conflictos internacionales. Entonces recuerden, vamos a tener dos elementos o tópicos iniciales: uno, conflictos y geopolítica, y el segundo, causas y consecuencias y resolución de conflictos. Entonces tengan en cuenta que vamos a estar analizando estos elementos y vamos a estar hablando de esta temática, a grosso modo analizando históricamente los conflictos internacionales, los conflictos más importantes en la historia de América Latina, Centroamérica, tensiones entre países específicamente, conflictos en continentes, conflictos actuales como Rusia y Ucrania, entre otros. Vamos a iniciar con los conflictos internacionales. Ese es el análisis específico que vamos a empezar realizando a nivel geopolítico. Entonces, los conflictos internacionales son situaciones de enfrentamiento entre dos o más países que pueden mantenerse en forma diversa, como guerras, disputas diplomáticas, sanciones económicas o incluso terrorismo. Esto lo vemos hoy en día vigente con acciones como las que generó Rusia contra Ucrania para generar un conflicto internacional, lo que ocurre con Israel y Palestina, lo que ocurrió constantemente en Medio Oriente, lo que ocurre en África, en algunos casos por el tema de las diferencias étnicas dentro de diferentes tribus, entre otros elementos. Ahora bien, hablemos de los tipos de conflictos internacionales. El primero son las guerras, conflictos armados entre países que pueden involucrar a diferentes actores como ejércitos, grupos rebeldes o fuerzas de paz. También hablamos de guerras civiles, que son internas en un territorio en específico. Disputas territoriales, que hablamos específicamente donde se disputa un territorio en específico, o fronteras, aguas territoriales o recursos naturales. Conflictos ideológicos, las diferencias en sistemas políticos, económicos o religiosos que pueden generar tensiones y confrontaciones. Y por último, crisis humanitarias, que son las situaciones de sufrimiento humano a gran escala, como hambrunas, enfermedades o desastres naturales que pueden requerir la intervención internacional. Entonces, desde este punto tenemos esos cuatro tipos de conflictos, teniendo en cuenta que los más trascendentales son las guerras como tal, ¿vale? Por lo que implica un conflicto de esta magnitud. Causas de los conflictos. La primera, intereses económicos. Segundo, rivalidades ideológicas. Y por último, factores culturales. Tomamos un ejemplo, Segunda Guerra Mundial. Tiene los tres elementos implícitos. Intereses económicos, claramente el trasfondo, se puede decir, de la Segunda Guerra Mundial, en el que toman a los judíos como de forma negativa en la sociedad alemana por el monopolio económico que tenían en Alemania y en algunos países, y que Hitler directamente los ve como la plaga de su país. Rivalidades ideológicas, claramente el nazismo surge como esa ideología política que se enfrenta a lo que serían las otras ideologías latentes en Europa. Y los factores culturales, pues la superioridad racial, por ejemplo, entre otros elementos que se esboza desde lo que planteaba Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y más allá, pues el control territorial, la conquista de nuevos territorios, el dominio de la raza aria, entre otros elementos. Pero principalmente analizamos estos elementos: intereses económicos, rivales ideológicas y factores culturales, que son los detonantes o causas principales de los conflictos internacionales. Consecuencias, ¿cuáles son? Primero, pérdidas humanas. Cuando se entra en conflicto, en guerra, pues hay muertes. Daños materiales, destrucción de ciudades, de lugares en específico, viviendas, infraestructura en general. Inestabilidad política, porque después de una guerra quedan estragos, momentos de tensión, crisis económicas, entre otras. Y deterioro de relaciones internacionales, pues después de un conflicto los países van a quedar con ese inconformismo latente. Y es normal ver que, nuevamente pongo ejemplo, Primera o Segunda Guerra Mundial, después de esos conflictos quedaron esas eh, debilitadas relaciones internacionales muy sesgadas. Y pues fue después de mucho tiempo que se empezaron a unir los europeos nuevamente como un continente. Porque pues después de la Primera y Segunda Guerra Mundial la desconfianza era grandísima por algunos países, especialmente en contra de Alemania, que generaron sanciones muy importantes para que no volviera a cometer estos hechos.
Conflictos internacionales más importantes. Entonces ya les dije algunos. Guerras mundiales, primera y segunda, Guerra Fría, que la analizamos bastante en grado noveno. Yo creo que algunos de ustedes estuvieron en esas clases y pudieron ver el impacto de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Irak, como más importantes en los últimos 200 años. Nos vamos a ir también a guerras muy antiguas como las del Peloponeso, entre otras, sino vamos a remitirnos a los hechos más actuales y que por lo tanto implican mayor impacto histórico, porque pues hace 1000 años se peleaban con espadas, hoy en día son elementos de destrucción masiva que implican que el conflicto sea más trascendental. Análisis geopolítico de los conflictos. Iniciemos entonces explicando eso, porque pues estamos entendiendo la relación de cómo surgen los conflictos y cuáles específicamente las causas y consecuencias de ellos. Y para eso necesitamos la geopolítica, el entendimiento a nivel geográfico de la distribución espacial de los estados y los intereses de esos estados. Entonces el primero, uno de los más latentes y que lleva ya casi más de unos 70 años, es el conflicto en Oriente Medio, especialmente entre Israel y Palestina. Entonces vamos a analizar eso. Nos dice historia del conflicto. El conflicto árabe-israelí se remonta a la creación de Israel en 1948 gracias a Naciones Unidas. Las disputas territoriales inician obviamente por uno de los territorios emblemáticos y considerado un territorio sagrado, Jerusalén, que era territorio palestino y claramente los israelíes querían recuperarlo. La intervención externa, pues hablamos de países que apoyaron a Israel, Estados Unidos, y Gran Bretaña, y por el lado de Palestina, Rusia y países como China y Corea del Norte, que son más del bloque comunista y alían como a ese sector, porque pues del otro lado estaba la Unión Europea y Estados Unidos. Grupos terroristas, el surgimiento de grupos como Hamas, Hezbollah, y añadido un nuevo nivel de violencia del conflicto. Entonces estos conflictos internacionales son complejos de entender porque muchos tienen o semillas o como gérmenes muy difíciles para identificar históricamente. Pero si nos damos cuenta, ese territorio que ustedes ven en el mapa era hace unos 100 años Palestina, solamente Palestina. Pero por el tema de la colonización, la descolonización, todos estos procesos, ese territorio era antiguamente el Reino Unido o Gran Bretaña. Y cuando Gran Bretaña deja esa zona, tiene una idea maravillosa en 1948 y es en Naciones Unidas plantearse por qué no se le designaba a los israelitas un territorio en Palestina, que era pues la tierra prometida y todo el tema desde la concepción católica o cristiana, en donde hablamos de territorio santo, tierra santa, Jerusalén, todo esto. Y se designa que deberían los israelitas estar en ese territorio. Y lo que generó pues fue un conflicto que lleva más de 70 años latente y con millones de muertos alrededor de esto por diferencias ideológicas, diferencias políticas, económicas y principalmente la que les mencionaba, la religión, árabes contra cristianos o católicos. Desde este punto es uno de los conflictos más importantes que tiene un desarrollo histórico supremamente clave y que pues si a ustedes les interesa un poco más podríamos hablar específicamente de hacer un análisis concreto de este conflicto, que es bastante interesante y bastante particular de analizar. El siguiente es el análisis geopolítico del conflicto en Ucrania, algo también muy importante. Recuerden que Ucrania hacía parte de la Unión Soviética, era un territorio antiguamente de la URSS y vamos a ver qué ocurrió después de ese proceso. Entonces, actores tenemos a Ucrania, Rusia y el bloque occidental apoyando a Ucrania en contra de las beligerancias de Rusia. Intereses de Ucrania, integridad territorial e independencia, consecuencias que genera esta resistencia, daños materiales, crisis humanitaria e inestabilidad política. Rusia que busca control sobre Ucrania y seguridad nacional. Sanciones económicas son las consecuencias que tiene este país, aislamiento internacional y desestabilización regional. El occidente apoya a Ucrania debido a como el gremio internacional está participando. ¿Qué es o cuál es la consecuencia directamente para los países occidentales que lo apoyan?
aumento del gasto militar y tensiones con Rusia, incertidumbre global. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué los orientales no entran al conflicto simplemente y apoyan militarmente con sus fuerzas armadas y todo a los ucranianos en contra de Rusia? Porque sencillamente no pueden, debido a que si le declaran la guerra a Rusia sería un conflicto a nivel global y sería técnicamente la tercera guerra mundial si llega a ocurrir eso. Y pues no sería nada positivo porque tanto el bloque occidental, que son países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, entre otros, estarían enfrentándose a potencias como Rusia, China, India, entre otros países socialistas que apoyan ese bloque y que también tienen un poder militar muy importante. Entonces sería una guerra bastante compleja y bastante longeva a nivel de conflictos. Entonces sería algo obviamente que no se permitiría en el ámbito internacional hoy en día. El siguiente es el análisis geopolítico del conflicto en el mar de China Meridional. Hablamos de disputas territoriales, recursos naturales, militarización e implicaciones globales por este tema. Y vemos que nuevamente estas guerras se remontan a procesos de colonización y descolonización. Entonces, veamos. Nos dice que específicamente China reclama la soberanía sobre casi todo el mar de China meridional, mientras que otros países reclaman partes del mismo. Entonces hablamos de Taiwán, que es uno de los lugares con mayor tensión, que es un país independiente, pero China lo reclama como suyo, Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei, que son pues estas islas y archipiélagos de la zona del mar meridional de China. Recursos naturales, pues el mar alberga importantes recursos de petróleo y gas natural que son claves para el país que pueda poseerlos y tenerlos como tal. Y las implicaciones globales es que el conflicto en el mar de China Meridional tiene implicaciones para la seguridad regional y el comercio global. Entonces, si ustedes se dan cuenta o ven noticias, se van a comprender un panorama desde estos tres conflictos muy importante y es de lo que se habla actualmente o hace unos años se venía hablando mucho y es el conflicto entre China y Taiwán, ¿vale? Que ha tenido una tensión geopolítica impresionante, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto que no ha parado de palestinos e israelitas. Y que si ustedes analizan un mapa de ese conflicto desde 1948 hasta la actualidad, literalmente Israel ha arrebatado todo el territorio a los palestinos. ¿Vale? ¿Cuáles son los papeles de las organizaciones internacionales? Porque ustedes dirán, bueno, ¿qué ocurre con esos conflictos internacionales como los que mencionamos y los análisis geopolíticos que se plantean? ¿Para qué nos sirve eso si nadie hace nada? Pues para eso existen las organizaciones internacionales y aunque parezca que no hacen nada, sí tienen un papel importante en los conflictos, aunque no lo van a mitigar del todo. Rusia y Ucrania siguen en conflicto así a pesar de todo. Naciones Unidas diga, hey, no peleen, por favor, vamos a sancionarlos, siguen peleando. Pero estos organismos tienen unas labores importantes como el mantenimiento de la paz desde Naciones Unidas, tratar de mitigar esos conflictos internacionales y ser un organismo de mediación. La resolución de controversias antes de que inicien los conflictos se deben sentar a pautar y hablar los países en estos ámbitos y en estos organismos internacionales para que no ocurran mayores catástrofes. Y la siguiente, la ayuda humanitaria, donde organismos como Naciones Unidas nuevamente brindan cuando ya está estallado el conflicto o hay crisis humanitarias muy importantes, ayudas específicas desde lo que es organismos internacionales. Ahora bien, hablemos de estrategias para la prevención y resolución de los conflictos. La primera y más importante es la diplomacia, porque la diplomacia se podría decir que es el rol o la herramienta que deberían jugar todos los políticos a nivel internacional, ya que la diplomacia se entiende como el diálogo y la negociación entre países para resolver controversias de forma pacífica, saber hablar, saber ver posibilidades para negociar y resolver problemas. La cooperación internacional, el trabajo conjunto entre países para abordar desafíos globales como el cambio climático y la pobreza, sería uno de los elementos importantes. La integración a nivel mundial para resolver problemas más trascendentales. La promoción de los derechos humanos, algo supremamente importante desde Naciones Unidas. Y por último, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, estos serían los cuatro elementos o estrategias de resolución y prevención de conflictos internacionales. Y vale, chicos, vamos finalizando, 15 minutos de video. Recuerden, espero les haya gustado el video, hayan comprendido. Sé que son videos cortos. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, que analicemos específicamente alguno de estos tres conflictos que vimos, otro conflicto
es similar, que ustedes dijeron, "Uy, qué interesante sería entender bien qué ocurrió, cuál fue la semilla del conflicto y cómo evolucionó", podemos hacerlo como otro video o una tutoría dentro de clase. ¿Vale, chicos? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Recuerden revisar material de apoyo y las actividades que se dejan con el video. Muchísimas gracias.